Hola, hola, muy buenas noches, bienvenido a su programa Póngase Cómodo. Seguimos con las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República para que usted los conozca de cerca. Ya casi les cuento con quién conversó hoy. Bien, y hoy me acompaña doña Laura Fernández, candidata a la presidencia por el partido Pueblo Soberano. ¿Cómo está, doña Laura? Muy bien, ¿usted? Muy bien, gracias a Dios. Qué dicha. Póngase cómoda porque hoy vamos aquí a conversar de su vida. Hoy no vamos a hablar de política, qué dicha, ¿va? Estoy comodísima, está riquísimo este sillón. Me parece muy bien. Doña Laura, vamos a hablar un poco de su vida. Usted nació el 4 de julio de 1986. Sí, señora. O sea, está jovencísima. Muchas gracias, ¿verdad? tengo 39 años. Sí, ya casi 40. Ya casi 40. Es una edad muy linda, se lo advierto. Sí, y la verdad me entusiasma. Aquí están los primeros síntomas y aquí, pero bien, la verdad es Pero que... se sobrevive. Sí, claro, y bien vividos, gracias a Dios. Sí, los 40 años son una década muy interesante porque ya uno pasó los 20, los 30, que son como años más productivos, ¿verdad? Sí. Y los 40 ya es como recoger un poquito el fruto de lo que uno se ha esforzado durante los 20 y los 30, así es que la felicito. Muchas gracias. Yo ya llegué al otro piso, pero ahí la espero. Bueno, ahí la alcanzo. Bueno, dice que nació en el Monseñor Sanabria de Punta Arenas y usted es una esparzana 100% por todos los costados. Sí, señora, yo nací en el Hospital Monseñor Sanabria Viejo. El Viejo. En el Viejo, y viví en Esparza, en un pueblito rural que se llama El Barón de San Rafael de Esparza. Pero curiosamente, cuando yo tenía 6 años, mi familia migró a Pavas y viví 20 años en Pavas. Pero nunca me desconecté de Esparza, porque vea las curiosidades de la vida. Mis papás tenían un ganado, un ganadillo. Entonces vivíamos en Pavas de lunes a viernes en la tarde, y los viernes en la tarde nos íbamos para Esparza. Y estábamos en Esparza viernes en la noche, sábados, domingos, y volvíamos a San José los lunes en las mañanitas. Entonces tuve una niñez, mi primera infancia 100% en Esparza, en el campo, y después toda mi juventud pues con un pie en San José, en Pavas, y el otro en Esparza. Y como los fines de semana eran en Esparza, entonces mis amigos, las relaciones sociales, familiares y todas siempre fueron más en Esparza que en San José. Y es que estábamos hablando que Esparza es lindísimo, sí. O sea, la gente lo ve como un paso hacia el puerto por carretera vieja, ¿verdad? Pero realmente si usted entra a Esparza hay lugares hermosísimos, ¿verdad? O sea, hablábamos de San Juan Grande, San Juan Chiquito, además de que hay unos lugares donde venden unos aguacates espectaculares en Esparza. San Jerónimo de Esparza. San Jerónimo. Salitral de Esparza, que es el pueblo natal de mi madre, de donde yo vengo, el Barón de Esparza, con unos ríos, con unas montañas preciosas. Esa parte de donde yo soy es la parte más rural de Esparza, que queda entre Esparza y San Mateo, de hecho, pero ahí están unos ríos. Ahí ese es papá. Lindísimos. Esa foto. Ese es mi abuelito. Ah, eso es su abuelito. Ese es mi abuelito, don Emerson Fernández, que tiene ya, gracias a Dios, 94 años. Qué montón, sí. Mi abuelito es uno de los tesoros, es el papá de mi papá. El papá de papá. Y don Emerson es oriundo de Puriscal. Pero por las vueltas de la vida hizo su vida de juventud en Pavas con mi abuela. Y después, cuando se pensionaron, se fueron a vivir a Esparza. La que es de Esparza es mi mamá. Pero Esparza enamoró tanto a la familia de mi papá. Ese es mi abuelito. Ese es mi abuelito, me parece que eso es en un Día del Padre. Y sí, es un abuelito muy carga, le gustan las vacas, le gustan los caballos. Ya está bastante mayor, pero por supuesto que lo chineamos y lo cuidamos un montón. Es más, hace como 22 días tal vez pude irlo a visitar. La campaña es sacrificada en tiempo, pero siempre yo trato de hacerme el ratito. Y vieras que me emocioné tanto porque ya lo veo a veces tan frágil, tan viejito, ya habla despacito. Camina despacito. Camina despacito. Pero bueno, gracias a Dios mi abuelito muy carga. Ay, esas fotos qué lindas que están. Esa es mi mamá. Esa es su mamá. Y esa es mi hija Fernanda. Ah, sí. Eso es allá en la casa. Que Fernanda es hija como de gobierno, porque usted estaba embarazada, ¿verdad? O sea, tiene 3 añitos. Tiene 3 añitos. Yo llegué con 14 semanas de embarazo a ser ministra de la presidencia. De hecho, cuando a mí don Rodrigo me entrevista, yo estaba embarazada.
Y hasta el baby shower me hicieron, le voy a contar. Dígame. Hay mucha gente que ve a don Rodrigo como un señorón, así, muy bravo y muy formal. Y es cierto, don Rodrigo es un jefe exigente, muy formal, muy gerente, pero también es tan humano. Yo recuerdo cuando me hicieron el baby shower, estar sentada con mi esposo, don Rodrigo, la primera dama, y otros amigos de gabinete, y don Rodrigo haciendo la sopa de letras de babero, chupeta, chupón. Me chinearon impresionantemente en los meses de gobierno. Durante el embarazo tuve un parto prematuro. Ajá. Y de tanto estrés. Pues la verdad es que yo siempre he trabajado bajo presión y con mucha tranquilidad. Tuve un embarazo de alto riesgo por un problema que la bolsita donde Fernanda estaba no acumulaba suficiente agua. Entonces Fer nació un poquito antes, pero me chinearon. Ahí está, ¿ves? Ah, mira, sí, ahí está Fer. Y la mamá cansada a la par. Sí, claro. Ay, qué cansado que es, ¿verdad? Tuve una cesárea de emergencia en el Hospital Calderón Guardia, donde me atendieron también espectacularmente. Por siempre estaré agradecida con el Hospital Calderón, de cómo me trataron. Yo también parí en el Calderón. Ah, sí. Y ahí es una atención espectacular. Sí, mi chiquita nació con peso bajo, no le pudieron poner vacunas, pero bueno, gracias a Dios está súper bien y es más bien más alta de lo que corresponde a su edad y bueno, súper despabilada, gracias a Dios. Ellos ¿cómo se llama? Ellos se adecúan. Sí. A las circunstancias, ¿verdad? Eso es lo más lindo de los niños, que somos nosotros los adultos los que nos complicamos, pero ellos se adaptan. Sí, gracias a Dios ella se adaptó súper bien y yo me acuerdo cuando era ministra que me iba en el carro con el ordeñador puesto. Yo vivo en Cartago, en mi oficina de ministra de planificación quedaba ahí en Los Yoses, entonces toda la hora en la presa yo iba ahí full. Ahí estás en el bautizo. Full con él. Sí, nosotros bautizamos a Fernanda en la Basílica de Los Ángeles. Esos son los padrinos de Fernanda y ese es mi esposo. Jeffrey, mi marido, y ese fue el día del bautizo de Fer. Mi pollita lindísima, ya ahora está tan grande que... No, y disfrútela, porque cuando usted se da cuenta en un abrir y cerrar de ojos, ya salió del colegio, como me está pasando a mí. Yo a veces lo veo y digo, Dios mío, pero ¿qué hace que nació Fabián? O sea, y ya está hasta presentando las pruebas estandarizadas. Imagínate, o sea, ya tenés un muchacho. Es un muchacho. Bueno, Fernanda, le confieso que todavía duerme con nosotros. Ah, pero aprovechen. Yo le digo a mi esposo que ella se vaya del cuarto de nosotros cuando ella quiera irse a dormir a la habitación de ella. Porque primero, en el trajín mío de trabajo, hay días donde lamentablemente yo salgo muy temprano y Fernanda está dormida. Llego muy tarde y Fernanda ya está dormida otra vez. Entonces hay días donde yo despierta no la veo por mis labores. Pero dormir con ella es tan rico. Es delicioso. Y aprovechelo. No sé lo que digan los expertos, que si es malo, que si es bueno, que el niño, que sea independiente, que duerma en la otra cama. Ay, no sé, pero yo lo contradigo. Yo duermo con ella feliz. Claro, mi pobre marido es el que duerme literalmente en la regla de la cama y amanece con los pies de Fernanda en las costillas y la cabeza por allá. Pero la verdad es que estamos disfrutando muchísimo de ser papás. Y así es, no la pasen de cuarto. Sí. Después me van a decir los expertos que no, que está mal, pero no importa. Dice que estudió en la Escuela Santa Catalina de Sena en Pavas. Sí. ¿Verdad? El cole lo hizo en Los Ángeles, aquí cerquita. Escuela de monjas y colegio padres. Ah, sí. En la Sabana, el colegio de Los Ángeles. Exactamente. Y después estudió Ciencias Políticas en la UCR, ¿verdad? Se casó con Jeffrey y vivieron en Alajuela. Sí, vivimos un tiempo en Alajuela. Jeffrey vivía en Ciudad Colón y yo vivía en Alajuela. Bueno, cuando yo me independicé de mis papás, me fui a vivir a Alajuela. Una es precioso. Alajuela es lindo, sí. Y de hecho marcábamos, imagínate, Jeffrey en Ciudad Colón y yo en Alajuela, durábamos en aquellas presas y todo. Cuando nos casamos decidimos irnos para mi casa. Y era mi casa con todos los chunches de Jeffrey, ¿verdad? De aquella locura de juntar dos casas en una sola. Así que al tiempo decidimos buscar tierra neutral y nos fuimos nada más y nada menos que para Cartago. Entonces ahora vivimos en Cartago, pero sí, yo viví en Alajuela, casada con Jeffrey como un año nada más, fue poquito, pero soltera viví en Alajuela como 10 años, después de haber vivido en Pavas como 20. ¿Y siempre quiso estudiar ciencias políticas o le pasaron por la mente otras profesiones? Siempre quise estudiar ciencias políticas y de las otras profesiones que me pasaron por la mente, una de ellas siempre fue comunicación colectiva. Ah, sí. Sí, y creo que me logré realizar mucho en comunicación, porque fíjate que en la U
tuve la oportunidad de tener un programa de radio. En aquella época, la Escuela de Ciencias Políticas, a los que fueran los mejores promedios de la escuela, les daban la oportunidad de tener un programa de radio en Radio U, el 101.9 de las emisoras culturales de la universidad. Entonces, los que éramos los mejores ¿verdad? Estudiantes destacados, manejábamos el programa. Hacíamos desde edición, locución, controles, de todo. Entonces fue muy bonito porque el programa se llamaba Tiempos de Política. Entonces fue una experiencia linda. Tuve ese programa tal vez un año, un poquito más de un año, hasta que ya pues lo dejé por razones varias, pero eso me permitió muchísimo realizarme también en la otra parte que le gustaba. En la otra parte, y creo que se complementa muchísimo el tema de la comunicación con las ciencias políticas, porque resolver problemas públicos, que es a lo que yo me he enfocado en mi ejercicio profesional, pues le ayuda mucho a uno pues tener también curiosidad por comunicarse bien. Usted también fue asesora de don Mario Redondo, yo me acuerdo, en la municipalidad de Cartago, y en algún momento usted pensó en verse como ministra, estar en otros puestos, o sea, siempre tuvo esa vena política recorriéndole, o ¿en qué momento usted dice, ahora soy candidata a la presidencia de la República, verdad? O sea, ¿en qué momento pasó todo eso? Yo fui directora de asesoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa, y después en la Municipalidad de Cartago fui gerente de planificación estratégica. No era asesora propiamente, sino que era gerente. Pero bueno, eso me permitió, especialmente el paso por la Asamblea, ver la importancia de que personas buenas sean las que lleguen a tomar decisiones. Me permitió conocer a fondo múltiples problemas públicos, pero yo creo que lo que más marcó mi vida profesional y hacia dónde quería conducirme fue desde mi primera experiencia profesional, que fue en temas de reforma del Estado para Mideplan. Siendo yo estudiante, empecé a trabajar en esos temas como consultora de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, y eso me permitió empezar a entender y conocer de boca de expertos de nuestro país problemas de las instituciones públicas y la necesidad de modernizarlas. Entonces, desde mis 19 años estuve vinculada a esos temas, sin ser ni siquiera yo profesional. Era una simple asistente, una simple asistente de una consultoría del gobierno alemán, que era curiosamente en Mideplan. Entonces, imagínate que yo me logré sentar en Mideplan en todas las sillas, desde la consultora, que era un trabajo muy sencillo de secretaria técnica. Lo que hacía era llevar las notas, las minutas, contratada por el gobierno alemán con una cooperación, pero para el Mideplan. Después hice mi práctica profesional en Mideplan. Después hice pruebas del servicio civil y gracias a Dios me saqué una nota, no me acuerdo, pero como un 98, una cosa así. Entonces apenas habían ternas en instituciones públicas, pues con esa nota, gracias a Dios, pues a mí me llamaban, y eso me dio la oportunidad de tener una plaza en el Ministerio de Planificación, y poco a poco irme sentando en múltiples sillas hasta que tuve la oportunidad de sentarme también en la de ministra. Así es. ¿Y cómo es que se da ese enlace, digamos, de ese vínculo de que la llamaran para ser parte de este gobierno, que fuera parte del gobierno de don Rodrigo Chávez? Precisamente por esa experiencia, me imagino, pero ¿cómo es que se da ese enlace que la hace llegar a ministra? Pues fíjese que yo estaba trabajando en Mideplan y estaban ya a las puertas de la segunda ronda. Yo no había, ni siquiera conocía al presidente, ni trabajado en su campaña, ni mucho menos. En esa segunda ronda, doña Natalia Díaz le da a don Rodrigo la adhesión, y días después a mí me suena el teléfono y me dice: Laura, soy Natalia Díaz, ¿usted se acuerda de mí? Yo era diputada y usted era directora de asesoría parlamentaria. Yo me acuerdo que usted era muy buena y quería preguntarle si usted me puede ayudar a mí en algunos temas, porque el presidente me pidió que lo apoye, etcétera. Entonces yo le dije que sí, y empecé a ayudarla a ella en algunas cosas de manera voluntaria, fuera de mi horario laboral, que había que hacer decretos, que había que colaborarle en algunas cosas, y yo lo hice de buena fe, de manera voluntaria. No era mi amiga ni mucho menos, pero yo la recordaba que ella había sido diputada cuando yo trabajé en la Asamblea. Y después, cuando se publicó en la República un correo electrónico donde iban a recibir currículos, yo me atreví a mandar el mío. Ella me dijo: mira, yo creo que el presidente va a elegir muy diferente, se van a valorar atestados de las personas. Entonces yo mandé mi currículum, y bueno, pasé un proceso de que me llegó un formulario, luego me llegó otro formulario, hasta que me llamaron a una entrevista, que yo
Inicialmente pensé que la entrevista era con una reclutadora, para serle muy honesta, una entrevista en el INSS, que era donde estaban... Así la sede de ellos al principio. Exacto, ya como presidente electo, ya ahí ya había ganado don Rodrigo la segunda ronda. Y entonces a mí me dijeron, señora, venga a una entrevista. Y yo dije, ay, mira, una reclutadora me está llamando. Seguro es para ver qué pinta tiene uno, ¿verdad? Pues yo me voy a la entrevista y me dicen, siéntese aquí, ya casi la pasan. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando me pasan? Que no había ahí una persona de una entrevista normal, sino que estaba el presidente don Rodrigo Chávez, don Stefan Brunner y doña Mari Munive. Tuvimos una conversación casi de 2 horas, donde hablamos de diferentes problemas que tenía el país en ese momento, por ejemplo, el tipo de cambio por las nubes, que la gente que tenía deudas en dólares súper enredada, el combustible por las nubes, los acuerdos de rescate con el Fondo Monetario Internacional a las puertas. Entonces hablamos mucho de política económica, hablamos mucho de temas de desarrollo nacional, hablamos de temas de coyuntura nacional también. Entonces fue una conversación muy rica. Yo me acuerdo que estaba un poco nerviosa, sí, además claro, estaba embarazada. Y las mujeres que están viendo el programa saben que cuando uno está embarazado, ay Dios mío, es como que las hormonas y es como que otra persona, además de que le laten a uno 2 corazones a la vez, uno tiene muchas emociones. Entonces, y además uno preocupado, porque si me vieron embarazada es capaz que no me contratan. Claro. Entonces, cuando terminó la entrevista, el presidente me dijo, Laura, ¿hay alguna cosa personal suya que usted crea que nosotros debamos saber, que pueda afectar el gobierno, que pueda? Me dice, a usted nosotros la revisamos, le aplicamos un protocolo, señora, y usted no tiene pero ni una llegada tardía en su récord profesional, me dijo el presidente, pero ¿hay algo suyo que usted ocupe que sepamos? Y le digo, sí señor, que estoy embarazada de 14 semanas y que yo sé que el puesto al que yo me estoy postulando pues es de una altísima responsabilidad, entonces me parece que usted debe saberlo. Claro, se lo dije con todo el susto del mundo, porque las mujeres en muchas ocasiones hemos sido víctimas de discriminación, totalmente. Y muchas de nosotras creemos que la maternidad le puede poner un freno a nuestro crecimiento profesional. Y viera que la respuesta del presidente fue tan linda que yo la voy a recordar toda mi vida. Don Rodrigo me dijo, ay señora, la felicito, qué alegría más grande. Viera cuando yo me enteré que mi esposa Signe estaba embarazada, fue un susto y una alegría tan grande. ¿Para qué me contó? Me dijo, usted no me tenía ni que contar que está embarazada, eso es algo personal suyo, yo la felicito y le agradezco que me contara, pero sepa que yo voy a elegir para ser el ministro de Planificación y Política Económica a la mejor persona, y si usted es la mejor para ese puesto, yo la elegiré esté o no esté embarazada. Nada más, si usted resulta electa, búsquese un buen viceministro, una buena viceministra, búsquese buenos asesores. Hasta eso fue nuevo para mí. Yo le pregunté, ¿yo puedo elegirlos? Porque normalmente yo lo que había visto en otros gobiernos, sí, es que donde yo había trabajado en Mideplan, es que el partido normalmente le pone a los ministros de gente del partido, gente que trabajó en campaña, y él me dijo, no señora, aquí, si usted resulta ser la próxima ministra, usted es la que tiene que armar su equipo. ¿Cómo voy a saber yo usted en qué necesita que la asesoren? Usted con toda libertad se armará su equipo. Yo voy a seguir entrevistando candidatos a ser ministros hoy. De hecho, cuando yo salí de la entrevista vi allá afuera a otras personas, me reservo los nombres, sí, pero claro, que incluso yo conocía y había trabajado con ellos en el pasado, que me doblan la edad. Yo dije, bueno, por lo menos lo intenté y me sentí muy contenta de que me hubieran llamado a la entrevista. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en la noche, esto fue en Semana Santa, esa entrevista, yo me había ido para Esparza después de la entrevista. ¿Y cuál es mi sorpresa? Yo estaba en la casa de mi mamá y cuando uno está en la casa bueno, por lo menos yo me desentiendo del teléfono. Sí. En la noche voy y veo el teléfono y veo una llamada perdida en mi celular que dice Rodrigo Chávez. Yo digo, ay Dios mío, ¿cómo es tener una llamada perdida del presidente electo? Imagínense lo que significó aquello para mí. Y un mensaje de WhatsApp que decía, doña Laura, soy Rodrigo Chávez, si puede me devuelve la llamada. Yo dije, ay Dios, bueno, le devuelvo la llamada en el acto y me dice el señor, la voy a poner en altavoz porque aquí están mis compañeros vicepresidentes. Y ahí me dijo, doña Laura, ya concluimos las entrevistas,
para el puesto de ministro de Planificación Nacional y Política Económica, y queremos decirle que usted nos fue la que más nos gustó, que nos parece que es la que está mejor preparada, que tiene la energía, y queremos invitarla a hacer equipo con nosotros. Para mí fue una emoción muy grande porque fue un gran logro profesional, primero porque yo vengo de una familia humilde, segundo porque yo no tengo un apellido político, digamos, que en muchos casos respalda ese tipo de postulaciones, sino que soy fruto de mi propio esfuerzo personal. Me acuerdo que yo me puse a llorar. Eso soy así como que un poquito. Y además en la casa de la mamá. En la casa de mi mamá, embarazada de 14 semanas, Ajá. muy emocionada, de verdad, me sentí súper bien. Entonces yo, así como un poquito, y se lo dije, le dije, ay, disculpe que me emocioné mucho. Es que estoy embarazada, y cuando uno está embarazado muchas veces no controla las emociones. Entonces él se rió y me dijo que bienvenida, que íbamos para adelante, que contara con él en todo lo que quisiera, apoyarme, que empezara a pensar en quienes me iban a acompañar en el cargo. Entonces es realmente una experiencia que yo atesoro mucho en mi corazón y que siempre cuento. Ajá. Siempre se lo cuento especialmente a la gente joven, Ajá. se lo cuento también a las mujeres. Ve a la gente joven, yo hice mi práctica en Mideplan. Esfuércese mucho, que sí es posible conquistar metas profesionales. Se los digo yo, que llegué siendo una chiquilla, estudiante de la UCR, sin ninguna experiencia, y me apliqué mucho, y gracias a Dios pude llegar hasta ser ministra. Exacto. Y las mujeres embarazadas, mire, si yo hubiera sabido la fuerza que ser mamá me iba a dar a mí, ¿Para el puesto? para el puesto, Ajá, para ajá. todo. Miren, la vida se ve diferente desde que uno es mamá. El legado que uno quiere dejarle al país después de que uno es mamá. Ser mamá es la aventura más preciosa, más maravillosa. ¿Cómo es que decía un comercial de una marca? Caóticamente hermoso. Definitivamente. Yo tengo una agenda de trabajo bellísima, muy ocupada, con grandes desafíos, a veces muy cansada. Y vean, yo llego a la casa y desde que yo abro la puerta, Y ya sale corriendo. oigo la competencia, y digo la competencia porque tenemos un perrito zaguate. Entonces corre el zaguate y corre Fernanda a ver cuál de los dos llega primero, Sí. a recibirme en la puerta, y oír aquel mamá que retumba por toda la casa. Eso no tiene precio. Eso no Esa tiene es precio. la más grande bendición de Dios. Definitivamente que sí. Vamos a hacer una pausa comercial y ya casi volvemos más con más de esta entrevista. Expertos en coloración y cuidado profesional para el cabello. Cosmética capilar natural, vegana y respetuosa con el medio ambiente. Bueno, continuamos con la entrevista de doña Laura Fernández, quien es la candidata del Partido Pueblo Soberano, y hemos aprendido muchas cosas de ella, de su infancia en Esparza, de cómo le gustó siempre la parte política, de cómo entró a Mideplan siendo una practicante o una asistente, y pasó de ahí por todos los puestos a llegar a ministra, y luego usted le dan otra cartera. O sea, doña Natalia Díaz, que fue quien la llamó a usted precisamente para que en su momento le ayudara, después llega a ocupar también el Ministerio de la Presidencia, o sea, y se quedó con dos carteras al mismo tiempo. Sí, así es. Yo asumí dos ministerios a la vez, y dos ministerios muy fuertes y muy importantes. Y un elemento también adicional fue que el presidente por primera vez me designó a mí como jefe de gabinete. ¿Eso qué quiere decir? Que yo empecé a ser de cierta manera una persona o un ministro dedicado a llevar el control de sus compañeros, ¿verdad? Ajá. Entonces, los problemas que se iban dando, cualquier atraso en alguna meta, en algún objetivo, pues lo abordaba yo antes de subírselo a don Rodrigo. Entonces, eso también me permitió pues tener un manejo fuerte de todos los diferentes ámbitos del país, temas desde ambiente, de Habdeba, de puertos, de infraestructura. Adicionalmente, que cuando uno es ministro de Planificación Nacional y Política Económica, a veces la gente no sabe qué hace Mideplan. Ajá. Pero Mideplan es una institución súper técnica,
pero ahí se ve, por ejemplo, todos los proyectos de inversión, todo lo que son infraestructuras, carreteras, puentes, atracaderos, puertos, aeropuertos, todo eso se maneja en Mideplan. Por ejemplo, el puerto de Caldera se trabaja con Mideplan y la institución, el INCOP, el Instituto de Puertos. Una carretera Mideplan con el CONAVI, que un hospital Mideplan, que un proyecto del INDER, Mideplan y el INDER. Entonces, ese portafolio de proyectos de desarrollo se manejan a la perfección. Se ve también en Mideplan toda la parte de desarrollo regional, que a mí me interesó muchísimo para sacar adelante las zonas más relegadas del país. En Mideplan se maneja el empleo público. A mí me tocó echar a andar un cambio en la forma en que se le pagaban a los empleados públicos para cuidar más los recursos de los costarricenses y que los salarios de los empleados públicos no crecieran de manera descontrolada. En Mideplan se administra la cooperación internacional. Se maneja también toda la parte de evaluación y seguimiento de las políticas públicas y se ve toda la parte de planificación y formulación de las políticas públicas. Entonces, hay de todo un poco. Aquello es un laboratorio experimental de todo lo que tiene que ver con desarrollo. Entonces fue muy fácil, digamos, el salto a ser jefe de gabinete después de manejar todo eso. Y asumir el Ministerio de la Presidencia también fue muy bonito, especialmente la parte del manejo de cuerpos policiales. Porque usted sabe que el ministro de la Presidencia hay diferentes leyes que le dan responsabilidades, por ejemplo, con la Dirección de Inteligencia y Seguridad, con la Unidad Especial de Intervención, con el Instituto Costarricense sobre Drogas. Entonces vieras también que trabajar como ministra de la Presidencia con esos cuerpos policiales a mí me permitió entender muy bien la crisis de seguridad que tiene el país, entender las necesidades de los policías de Costa Rica. Me metí de cabeza a trabajar en un aumento salarial para los cuerpos policiales del país que fuera responsable con las finanzas públicas. Logramos aprobarles un aumento de 54,000 colones al que menos se le aumentó, sin meternos en un embrollo ni cometer nada irresponsable con el dinero. Entonces la verdad es que fue una experiencia de trabajo maravillosa. Nos queda ya muy poquito tiempo, pero hay un detalle muy bonito porque hablamos de Esparza y de toda la historia con Esparza. Esparza recién cumplió 450 años, ¿verdad? La declararon hija predilecta de Esparza, pero no me puedo ir sin hablar de don Gavino. Mi abuelo. Gavino Delgado Huertas, que tuvo 27 hijos esparzanos vivos, me decías. Sí, señora. O sea, le puso bonito don Gavino. Le puso bonito don Gavino. Yo tuve 26 tíos. Mi mamá es la hija número 24 de don Gavino. Mi abuelito se casó 3 veces por la Iglesia Católica. Lamentablemente enviudó 2 veces. Sus 2 primeras esposas, la primera murió en un parto, la segunda murió unos días después de haber dado a luz de una infección. Su primera esposa y su segunda esposa eran primas hermanas. Entonces los hijos de la primera camada y los de la segunda tienen los mismos apellidos. ¡Qué impresión! Y entonces, para darles un ejemplo, mi tía Irma Delgado, que de Dios goce, se casó con don Carlos Vargas de Belén de Nicoya. Y mi tía Irma me parece que tuvo, no me acuerdo exactamente, pero 14 hijos. Sí, eso era una locura. Que esos son mis primos de Nicoya. Y de mis primos de Nicoya, por ejemplo, mi primo Amancio tuvo, no sé, como 6 hijos. Entonces mi infancia también estuve llena de primos, de tíos. Una cosa que puede ser muy personal de nuestra familia, cuando se muere un hermano de mi mamá. Los hermanos de mi mamá en su mayoría, creo que el menor va a cumplir 60 años muy pronto. Sí, es una familia enorme. Enorme, pero cuando alguno fallece, todo el mundo está con la gran tristeza que se murió un tío, etcétera. Pero llegan primos de la zona sur, llegan primos de Bagaces, llegan primos de Nicoya, llegan primos de Cartago, de Pérez Celedón, de todo el país. Entonces, no sé, recuerdo una vez la muerte del tío Rafael, que era tal la cantidad de gente que tuvieron que, y en el campo esto es muy normal, tuvieron que matar un chancho. Sí, claro. Hicieron un chancho entero en chicharrones porque todo el mundo, mientras vacilábamos entre los primos y todo, otros rezaban el rosario ahí al tío y en fin, llega gente en bucetas. Exacto, es una fiesta. Sí. Una fiesta esparzana.
Sí. Pues muchas gracias por haber venido, doña Laura, porque conocimos aquí un montón de datos y cosas que normalmente en el trajín político no se conocen, y es parte de por lo que queremos hacer este tipo de entrevistas, para que la gente los conozca un poquitico más de cerca. Lo disfruté muchísimo. Y se nos fue así, ¿verdad? Se nos fue así, lo disfruté muchísimo, así que de verdad que la felicito por la iniciativa tan bonita. Muchas gracias. Y a usted también por habernos acompañado en este programa. Lo espero el próximo martes, siempre a las 8:30. Acá cerca de Sí. 3 meses y estamos creciendo. Ahí vamos. Sí, está muy, muy bonito el centro. Sí, sí. Y aquí estamos para servirle. doña Muchas Laura. gracias, por venir. igualmente, igualmente. ¿Usted me ha avisado, don Adolfo? ¿Sí? Sí, que participe doña Laura, sí. Ajá. Ok. 1, 2, 3. Hola, ¿cómo están? Este martes vamos a conversar con doña Laura Fernández, quien es candidata a la presidencia de la República, y vamos a conocer mucho de su vida. Doña Laura, por ejemplo, toda la parte de Esparza. Por supuesto que sí, yo fui una niña rural y tengo una cercanía grandísima con las zonas rurales del país, una orgullosa hija de Esparza. O sea que mínimo comió garrobo. Por supuesto con papas achotadas cuando se podía. ¿Cuándo se podía? Cuando se podía. Sí, porque esparzano que se respeta come garrobo. Con tortilla palmeada, achote y papas. Bueno, eso es parte de lo que vamos a conocer de doña Laura, pero lo espero este martes a las 8:30 de la noche, aquí siempre por Canal 1.